Vosotros jóvenes estáis escuchando a un hombre viejo a quien los hombres viejos escuchaban cuando él era joven, Emperador Augusto. Saludos a todos nuestros oyentes, amantes de la historia. Bienvenidos a su programa Crónicas del Ayer, un espacio de análisis y reflexión que nos transportará a la época misma de nuestro personaje principal, el emperador Gaius Octavius Turinos, mejor conocido como Octavio Augusto. Todos en algún momento hemos escuchado relatos extraordinarios sobre el gran imperio romano, pero muy pocos conocen la verdadera historia y los grandes aportes de su primer emperador. Mi nombre es Stephanie Rey, licenciada en Historia y Ciencias Sociales, magíster en Historia de la época esclavista. Me encuentro en compañía de la historiadora Maribel Palacios, PhD en Historia Universal Romana. Mucho gusto, es para mí un placer estar el día de hoy aquí. Y el filósofo Fernando Velasco, PhD en Corrientes y Pensamientos Filosóficos de la Civilización Romana. Un placer compartir con ustedes esta tarde. Los tres somos egresados de la prestigiosa Universidad Central del Ecuador. En el capítulo de hoy abordaremos el tema señas de identidad. Exploraremos los sucesos y contribuciones que tiene Roma en Occidente. Doy paso a mi colega Maribel, quien profundizará en los temas a tratar. Ya, muchas gracias, Steffi. Entonces, empecemos. En todo imperio existe un personaje que marca su cultura y deja un legado imborrable para las siguientes. Yo pienso que esto es lo que sucedió en Roma con el emperador Octavio Augusto, que comenzó marcando el inicio de la etapa imperial. Esto significa que dejó atrás la monarquía y la república, ya que fue el primer emperador reconocido como tal. Fue desde el año 27 antes de nuestra era hasta el año 14 después de nuestra era. Es así como se mantuvo durante 4 décadas en el poder. Entonces, fue tanta su influencia que en la civilización romana quedó su huella hasta el fin del imperio. Es así como el día de hoy trataremos el siglo de Augusto, la religión, cultura, bajo imperio y educación, recordando también la suma importancia de su legado en nuestra cultura occidental. Entonces, Maribel, ¿a rasgos generales puede describirnos cuál fue el siglo de Augusto? Sí, Steffi. Entonces, podemos definir que la influencia de Augusto en la religión y la cultura brindaron nuevas circunstancias tanto políticas como sociales en este periodo, lo que nos puede llevar a definir este siglo como si siguiera siendo del mismo Augusto. Entonces, empecemos con el ámbito religioso. Augusto fomentó la restauración de aspectos tradicionales, como el culto divino a Julio César y a varios dioses más. Esto no habría podido ser sin la influencia personal de Augusto. También resaltó la condición sobrehumana para el emperador. ¿Qué significaba esto? Significaba un vínculo entre el emperador y sus súbditos de sumisión y alabanza. Pero, ¿cómo hizo de manera práctica esto? Con la construcción de templos dedicados al emperador. Con esto podemos citar a Leso, que en 2022 lo ejemplifica con 2 templos famosos relacionados con Augusto, que son el impresionante Panteón en el centro de Roma, que era un santuario dinástico vinculado al emperador Augusto y su familia, mostrándonos así que toda la familia era venerada como una deidad. Además, la historiadora Leso, también en 2022, menciona que los romanos construyeron los templos de Augusto y Livia en honor a su gran y heroico emperador Augusto, también a su esposa Livia. Bueno, con estos 2 ejemplos queda evidenciado que el papel que jugó y heredó Augusto en el ámbito religioso fue grandioso. Qué interesante. Me parece muy interesante, pero yo he escuchado hablar acerca de lo que es la paz augusta. ¿Me podrías profundizar en el tema? Sí, ese es un tema muy interesante en el que podemos profundizar. En realidad en latín se dice la pax augusta, que significa la paz augusta. Esto resultó ser un ideal impuesto, ya que el respeto a religiones de pueblos sometidos se mantuvo. Sin embargo, esto es producto del desprecio, pues creían que la religión romana era para los vencedores, y los vencidos no eran dignos y podían quedarse con sus dioses, dominados, vencidos también. Es muy interesante y agradezco que tu explicación sobre el tema. Sí, entonces, en base a lo mencionado, ¿qué opinan frente al legado religioso de Augusto? ¿Ustedes creen que ocurrió de manera natural o él se encargó de realizar campañas hasta ser considerado como un dios?
Acerca de tu pregunta, por lo que tengo entendido, la influencia de Augusto bajo la religión sería como un proceso de reconstrucción. En este él creó reformas, como ya lo tenemos conocido, y obras con el fin de implementar la religión dentro del pueblo. ¿Por qué lo haría esto? Él lo hizo, ya saben, con la finalidad de plasmar sus ideas dentro de un régimen conservador. Por lo que ya sabemos, él tendría un buen mandato, pero buscaría las personas dignas entre la religión llegar al punto de creerse una especie de divinidad. También podemos tener en cuenta que Augusto era un emperador que se basaba en la conservación, lo cual plasmaría un legado que va desde el arte, la arquitectura y sobre todo la literatura, que busca revivir las tradiciones que tenía, pero pese a esto no llegaría a dar un golpe, lo cual le terminaría costando caro, porque si recordamos, este lograría que estas pasasen a diferentes generaciones. Me parece muy interesante tu punto de vista, Fernando. Pero quiero escucharte a ti, Steffi. ¿Qué opinas acerca de la pregunta que realiza? Yo considero que podemos ver de dos maneras. Por un lado, Augusto sí se encargó de hacerlo de manera natural, ya que hasta un cierto punto Roma estaba acostumbrada a ver la imagen de sus gobernantes como superiores, debido a que tenían una estrecha relación y comunión con los dioses. Esto ayudó a que sus líderes sean obedecidos sin cuestionar, porque de lo contrario sería como ir en contra de los dioses. Por otro lado, Augusto se benefició de estas tradiciones para elevar su posición a la de un dios. No fue suficiente, así que su estrategia política incluía a la religión como una herramienta de control, ya que de esta manera él legitimaba su poder y aseguraba la lealtad absoluta de su pueblo, ya que al ser un dios le debían obediencia absoluta. Para lograr esto tuvo que realizar propagandas políticas, ya sean monumentos, templos, monedas, literatura o arte. Y aquellas personas que se negaban a reconocerlo como la autoridad máxima en lo político y religioso eran censuradas. Y por otro lado, pensándolo meticulosamente, puedo llegar a la conclusión de que Augusto equilibró muy bien los dos aspectos, tanto ser conservador como renovador. Conservador, ¿por qué? Ya que al restaurar y mantener los valores tradicionales, busca recuperar la moralidad y la ética pública de la Roma tradicional, para que de esta manera su imperio continúe creciendo, pero lo más importante, se mantenga. Pero también puede considerarse un emperador renovador, ya que él impulsa y financia el arte, la literatura, la arquitectura y la política. Lleva a cabo varias construcciones representativas de su vasto imperio que siglos después nos muestran la grandeza de la ciudad y el ingenio de su líder. Se puede decir que la época dorada de Roma comienza en su gobierno. Así es, con Augusto empieza la época dorada de Roma. Me gustó mucho tu opinión, Steffi, y viendo que todos estamos de acuerdo con este punto, noté que eres experta y conocedora del tema de la religión. ¿Nos podrías comentar un poquito más sobre esto? Claro, no hay problema. Primero, Octavio Augusto es considerado un gran líder, visionario y constructor, uno de los mejores emperadores que pudo tener el Imperio Romano. Embelleció la ciudad de Roma y cuando él lo hace, menciona estas palabras: encontré a Roma como una ciudad de ladrillo y la dejé de mármol. Y esto le valió el apoyo y la aclamación de su pueblo. Por otro lado, también encontramos los aspectos de religión y cultura, los cuales han influenciado rotundamente a todo Occidente. ¿Pero qué es exactamente lo que pasó? Para ello, cabe resaltar que el aspecto religioso era un elemento fundamental para poder mantener la estructura social. En otras palabras, esto permitía justificar la deidad del emperador y el poder que tenía la clase social privilegiada, así como el rol de la clase social oprimida, la cual debía reducirse a la sumisión y obediencia. De esta manera mantenían el orden y el control del imperio. Por eso se puede mencionar a la religión y a la política como las dos caras de una misma moneda. Ahora, Augusto también se empeña en recuperar la religión tradicional de Roma y es por esto que instituye un culto imperial, un culto dirigido a los emperadores romanos, establecido en el año 14. Aún así, la tolerancia religiosa se mantenía, ya que era una civilización politeísta, fuertemente influenciada por religiones de pueblos sometidos como los egipcios, los griegos. Un dios más no les hacía la diferencia.
pero se permitían con la condición de que no atenten contra el culto imperial y sobre todo la autoridad del emperador. Aún así, Octavio se mostró tolerante con las religiones no romanas. Como datos curiosos podemos decir lo siguiente: Roma no tenía dioses propios, sino que por el contrario, fueron muy influenciados por aquellas religiones de los pueblos conquistados y los adoptaron al contexto romano, cambiando su nombre, pero manteniendo su función. Un ejemplo claro de esto es la religión griega. Influyó de gran manera en los romanos que el mismo Zeus griego es el Júpiter de los romanos. En el culto imperial en el fortalecimiento del régimen de Augusto. En base a lo que nos has expuesto, Steffi, yo quisiera aclarar que Octavio Augusto utilizó el culto imperial como otra forma para difundir su imagen y logros, mediante ceremonias, monumentos e inscripciones que glorificaban su imagen. Con esto, se permitió que las tensiones políticas se redujeran y que el pueblo afiance su lealtad al emperador. Pero no hay que olvidar que al ser Roma una sociedad profundamente arraigada a lo religioso, la estrategia de Augusto era legitimar su imagen y dar a conocer al pueblo mediante la religión, que su rol era un mandato divino y debía cumplir a cabalidad para seguir obteniendo el favor de los dioses. Un ejemplo a este culto es el Ara Pacis, que quiere decir que el cual emperador había logrado la paz y lo estaba conmemorando en el imperio. A esto se suman las representaciones divinas plasmadas en el altar que protegían al emperador, siendo esto un respaldo a su gobierno. Por otro lado tenemos las monedas que se emitían durante el imperio, las cuales a menudo tenían grabada la imagen del emperador y para respaldarlo colocaban la imagen de una deidad romana. De esta manera, indirectamente, el pueblo comprendía la conexión que tenía su gobernante con sus dioses. Es así como Octavio Augusto consolida su imperio, teniendo a su favor el aspecto religioso, pero sin descuidar la política que le permitía ejercer su dominio sobre los pueblos que conquistaba. Fernando, ¿qué opinas sobre el mismo tema? Bueno, en mi opinión, pienso que cuando Augusto se presenta ante Roma, él se llama como un salvador. En estos tras conflictos internos que tuvo Roma en aquel tiempo, debido a su gran estilo visionario, él aprovecharía esto para implementar una religión tradicional. ¿Con qué fin? Con el fin de crear un sistema basado en una política encubierta por la religión, pero con el fin de cumplir sus objetivos, de construye y crea nuevos templos. Estos templos estarían dedicados tanto a dioses y héroes que definieron Roma, tales como el templo de Apolo, que se hicieron con el fin de agradecer por la victoria en Actium, entre otros con el fin de que el pueblo viese en él un futuro prometedor. Listo, agradezco mucho sus comentarios. Ahora me gustaría citar a Miguel Ramírez, quien nos menciona lo siguiente: para asegurar la hegemonía romana disponemos de todos los medios posibles, que incluyen la observancia de los cultos. Entonces, los romanos se presentaron a sí mismos como hombres muy religiosos. Listo. Ahora, para pasar a otro subtema respecto a la literatura, podemos decir que es preciso mencionar que se expande mediante sus fronteras. Esto quiere decir que cuando su territorio avanza en las conquistas, se implantaba su cultura. Esto se conoce como romanización. Todos los pueblos sometidos tenían la obligación de adoptar la cultura, tradiciones y religiones romanas. Además, esto se lograba gracias a que Octavio también utilizaba una estrategia en particular, la propaganda. Es así como la literatura y la poesía son los medios indicados para difundir su ideología política y mantener su régimen. Cabe resaltar que la ciencia sufre un estancamiento debido a que todos los conocimientos solo se transmitían sin ningún tipo de investigación previa que les permita las herramientas de su época. Muchas gracias, Steffi. ¿Y qué nos podrías explicar acerca del siglo III? Bien, en lo que corresponde a religión y cultura en la época de los severos, tuvo que coexistir con varias religiones ya que se habían acentuado en Roma. En este punto de la historia es en donde se desarrolla el monoteísmo y se comienza a sacralizar a los emperadores, ya que al ser vistos como divinidades en la religión romana, generaban discrepancias entre todas aquellas religiones que afirmaban que no podían reconocer al César como su dios.
Por eso, el sincretismo religioso gana lugar en la población y la religión tradicional pierde su respaldo. Viste, Steffi, ¿sabes? Cuando mencionaste acerca de la literatura, quiero recalcar unos ciertos aspectos de este. Para eso debo que remontarme a lo que es el Bajo Imperio, el cual fue dado por Constantino, aparte de la religión. Como ya sabemos, dentro del Bajo Imperio en ese tiempo hubo lo que es una pérdida en la literatura pagana. Esto se debió al crecimiento de una poesía mágica, pero que carecía de contenido, pero que llegaría a ser muy popular en la época, lo cual causó las bajas publicaciones de las obras de contenido pagano. Pese a esta decadencia, dentro de la literatura los escritores se mantendrían su posición. Dentro de los círculos paganos, el que mayor importancia fue de Roma, lo que conservaría el paganismo, debido al pasado que sostenía dentro de sus escritores y sus obras que marcaron el glorioso que tuvo la ciudad en un periodo. En estas obras se incluyó dentro de la sociedad, las cuales las mismos mostrarían interés en la filosofía, la gramática, dando lugar a obras las cuales sirvieron por tipo de guía para las personas tales como la hora marina. Estas mismas servirían para la descripción de la península ibérica. Gracias a esto renace el paganismo de una manera eclesiástica que estaría ligada a la religión cristiana. La misma duraría un tiempo hasta el cambio de pensamiento intelectual, lo cual llevaría a cambiar la manera de ver las cosas a una manera más intelectual y racional. Y ahora vamos también a tocar el tema de lo que es la religión. La religión en este tiempo se basaba en una que estaba ligada a la educación. Como ya bien sabemos, en este periodo no era como que tenían mucho valor económico, por esto simplemente las personas de escasos recursos se mantenían una educación para que estos pudieran desarrollar técnicas de trabajo, mientras que la clase que tenía más economía podía completar sus estudios a partir de los 12 años para arriba. Ya podían ingresar a lo que es institutos y esas otras cosas, mientras que las mujeres en un sistema patriarcal eran obligadas a seguir a partir de los 12 los quehaceres domésticos. Y Steffi, dime, ¿tú qué opinas acerca de sobre la literatura pagana? Bueno, desde mi punto de vista, la literatura pagana ha dejado una huella que ha perdurado durante siglos y ha influenciado por completo a la cultura occidental. Es gracias a esta literatura que se pudo transmitir valores como el honor, la valentía, la verdad y las normas sociales que forman la identidad de una sociedad. Mitos en los cuales participaban dioses, héroes mortales y seres mágicos que protagonizaban las historias que explicaban algún acontecimiento histórico. Un ejemplo de esto pueden ser las obras La Ilíada, La Odisea, que posteriormente son la base para redactar otras obras influyentes como lo fue Odas. Filosofías expuestas por Séneca y Cicerón, los cuales, centrados en la virtud, la razón y la moralidad, podían abordar cuestiones éticas que les permitían generar soluciones de sus problemas cotidianos. En fin, este tipo de literatura nos ha permitido desarrollar un sentido de pertenencia con respecto a nuestra identidad cultural y nacional actualmente. Entonces, Maribel, dime, ¿tú qué opinión tienes acerca de la educación? Bueno, el tema de la educación basada en clases sociales es algo que aún se ve en la actualidad, pero si la comparamos con la que se vivía en aquella época, sin duda es una diferencia muy grande al saber que desde que entras ya eres marcado por tu destino y que no lo puedes cambiar debido a tu situación económica. Y eso es algo muy decepcionante, porque no dejas que las personas puedan demostrar sus capacidades, sino son obligadas a aceptar su destino sin derecho a reclamo. El hecho de estar en un sistema patriarcal y ver cómo se te impone un papel o rol de esposa y cómo sabes cómo debes comportarte, muestra la cadencia que el sistema tenía, arrebatando la libre expresión de la mujer, sin importar la clase económica. Es sin duda un acto despreciable y poco ético por parte de los gobernadores de ese tiempo. Quiero agradecerles a ambos por aportar en estas conclusiones. Queridos colegas, se ha terminado el tiempo. Para concluir, me gustaría realizar una síntesis a manera de moraleja para valorar lo tratado en este episodio. El emperador Augusto no solamente fue un gran emperador en su periodo, sino que dejó un legado imborrable para los siguientes.
Su intención muestra que deseaba restablecer la tradición en todos los aspectos del imperio, sin embargo, solo lo consiguió en algunos como es la religión, artes y educación, pues su modelo legal resultó más ideológico que realista. Es importante también resaltar que Augusto camufló su absolutismo como democracia y manejó sus formas en base al miedo de una nueva guerra que tenían los ciudadanos. Se puede considerar que tuvo un gran impacto en la historia romana, ya que promueve un renacimiento de tradiciones, dándole a su vasto imperio un aire de renovación y estabilidad. Esto fue para fortalecer la identidad romana, pero no podemos pasar por alto el gran control y propaganda que Augusto ejerce, utilizando la religión en su beneficio para censurar aquellos aspectos ideológicos con los que él no estaba de acuerdo. Por este motivo, su legado en ese ámbito puede ser muy cuestionable. Además, como en cualquier imperio, la corrupción y el priorizar los intereses personales antes que los del pueblo genera crisis. Y así podemos ver cómo las religiones han sido manipuladas para poder justificar acciones inaceptables. La dinastía severa presencia las tensiones y luchas más amplias entre la tradición y la innovación, entre el poder y la fe. Esto da paso a nuevas corrientes filosóficas que posteriormente regirán aquellos territorios. Además, el Imperio Romano se había envuelto por obras literarias que reflejaban el paganismo, pero de un modo diferente al que se conocía, dejando de lado sus obras clásicas que fueron fuente de inspiración para nuevos talentos que florecían dentro de un ya quebrantado imperio. Estos nuevos autores permitieron obras que contribuyeron en la descripción del imperio y sus ideologías. Finalmente, en la educación esta carecía de muchas cosas, siendo un sistema patriarcal y de opresión para la clase baja. Eso es debido a que solo era vista como fuente para mejorar un poco el trabajo, sin mencionar que no era accesible por su alto costo, al no ser del todo respaldada por el imperio. Y eso ha sido todo por hoy. Agradecemos a nuestros invitados y oyentes por habernos acompañado en un episodio más de Crónicas del Ayer y esperamos que esto haya sido de su agrado e invitándoles a indagar más sobre el tema y por qué no suscribirse y dejarnos saber su opinión en la caja de comentarios y sin nada más que decir les deseo un excelente día y manténganse pendiente que volveremos con nuevos invitados y nuevas historias por contar. Adiós. Muchas gracias, adiós.